¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video, soy Marcos Coria y como todos saben, a mí me gusta hablar o mezclar un poco la política con las criptomonedas con la política y es algo que tiene que ver y está muy relacionado porque creo que en estos momentos de, de elecciones, de cambios, de euforias, de momentos en los cuales muchas personas están contentas, otras no es tanto, pero cabe una reflexión que creo deberíamos hacer todos, aquellos que tenemos más de 40, muchos amigos con los cuales comparto estas ideas y que muchas veces pienso que nos encontramos un tanto dispersos, un tanto confundidos respecto de lo que sucede después de 40 o 50 años de ver los mismos nombres, los mismos personajes en la política, de ver una Argentina en declive. Yo creo que muchos dicen que es el paso de los años lo que te hacen ver que todo tiempo pasado fue mejor, pero posiblemente, es decir, este declive social, este declive económico que tiene no solamente yo creo Argentina, gran parte de Latinoamérica. Y me pregunto muchas veces cuál es el motivo de seguir creyendo o de seguir permitiéndonos creer de que con una elección un día domingo, cambiando un partido político, vamos a solucionar nuestro país. Muchas veces creo que mezclamos todos los argentinos esa pasión que tenemos, mezclamos la política y el fútbol, tienen esas cosas muy parecidas, pero creo que las consecuencias son muy distintas, ¿no? Cuando hablamos de fútbol hablamos de un gol, hablamos de cosas que son prácticamente banales, pero cuando hablamos de política, cuando hablamos de economía, hay otro contexto que deberíamos tener en cuenta. Yo creo que esto es muy, pero muy importante, porque en definitiva es el futuro de nuestros hijos y es también el presente nuestro, el que se está jugando, ¿no? Entonces aquí yo pongo, creo, un punto muy importante que para mí eh, se abre en cuanto a lo que yo creo que puede ser la solución, ¿sí? Ya no en la esperanza en personajes como estos, ¿sí? Todos sabemos que los políticos y ciertos empresarios, ¿sí? Siempre hicieron negocio y siempre la fiesta la pagaron los argentinos, ¿sí? Siempre, siempre. O personajes como esto, pongámonos a pensar. Y no quiero seguir mostrándoles tanto de estos personajes porque en verdad no tiene sentido de que le hagamos publicidad ni positiva ni negativa porque muchas veces creo y apuesto a que quizás alguno tiene buenas ideas, buenos principios y creo que en cierta medida quienes llegan al poder en algún momento tienen la intención de hacer bien las cosas. Lo que pasa es que sentarse en el sillón de Rivadavia, en el caso de Argentina, implica también sentarse con los sindicatos, sentarse con los banqueros, sentarse con el sector de las finanzas, sentarte con el periodismo, con los grandes medios de comunicación, y al final de cuentas te vas dando cuenta de que poco a poco, ¿sí? Ese apoyo que recibiste un domingo han pasado 6 meses, tenés la prensa en contra porque son medios de presión, quieren hacer negocios, ¿sí? Y poco a poco, ¿sí? La opinión pública, es decir, todos nosotros, los que caminamos, los simples mortales que caminamos por la calle, poco a poco empezamos a ver o a cambiar esa opinión, porque en definitiva la opinión publicada, los diarios, la televisión, la radio, los diarios digitales, cierta influencia tienen en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver la política, ¿sí? Y empezamos a quizás tener una posición distinta respecto de la que teníamos aquel domingo respecto de los políticos. El político empieza a ver que su poder va menguando, a los 2 años tiene una legislativa donde van a cambiar senadores y diputados, también hay cambio en las legislaturas provinciales. En definitiva, yo creo que el poder se va menguando poco a poco. Y bueno, aparecen los negocios y ante esta disyuntiva entre terminar al costado o tener
una oportunidad de negocio, muchos lo ven como una oportunidad de negocios y terminan haciendo negocios, porque en definitiva quienes pagan este negocio son los millones de personas, como les dije, comunes y corrientes que caminan por la calle y que son los que pagan los impuestos. Son también los que pagan, ¿sí?, los acuerdos con los organismos multilaterales, aquellos que vemos muchas veces en los grandes periódicos, que son los que hacen los grandes negocios, tan bien publicitados. Bueno, Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, pero no te dicen nunca de que los 1.000 o 2.000 millones de dólares más que va a tener que pagar Argentina van a ser asumidos, ¿sí?, por nuestros impuestos. Es decir, somos nosotros los que en definitiva vamos a terminar pagando esos intereses. Es muy fácil ir a negociar con un organismo multilateral, ¿sí?, cuando el dinero no es tuyo, vos no lo tenés que sacar de tu bolsillo, y cuando muchas veces terminan haciendo negocios con ese acuerdo. Entonces creo que en este punto nos debemos que parar y pensar, ya no somos tan jóvenes, quizás a un joven de 20 años lo pueden engañar, uno de 25 tal vez también, porque quizás la historia no es tan larga, no es tan complicado ir a un libro o a algún lado y encontrar. Hoy Internet nos da la posibilidad de conocer absolutamente todo lo que ha pasado. Entonces vemos que los políticos no tienen la posibilidad cierta, ¿sí?, de cambiar lo que nosotros queremos cambiar. Y allí es donde está Bitcoin, allí es donde se inserta Bitcoin. ¿Y por qué digo que es importante tener en cuenta a Bitcoin como una moneda de reserva? Yo en algún momento les he hablado de Bitcoin y les decía que el mundo actualmente, un mundo multipolar, necesita que exista algo que permita que los países, que los grandes bloques a nivel mundial puedan hacer negocios sin que necesariamente ninguno tenga una ventaja sobre otros. Vamos a hablar de Estados Unidos, de China, Rusia, la Unión Europea, la India, países que, si bien después del acuerdo de Bretton Woods, para aquellos que les gusta un poco la historia, donde el dólar americano quedó como la moneda de reserva a nivel mundial, y todas las transacciones que se hacen, ¿sí?, a través del sistema SWIFT a nivel global, es decir, de las compras y ventas que se hacen en los países, se hacen en dólares. Pero claro, esto le da una gran ventaja a Estados Unidos, que los chinos no están dispuestos a asumir, que los rusos no están dispuestos a asumir, y que los europeos tampoco están dispuestos a asumir. Cada uno quiere comerciar en su propia moneda. Entonces, ¿qué pasa? El mundo necesita algo, es imperativo que el mundo necesita esto, de que exista una moneda que no dependa absolutamente de ningún país, de ningún político, de ninguna ideología. Es decir, tan simple como eso. Actualmente vemos cómo Rusia ha dejado o ha eliminado completamente su reserva en dólares. China y Rusia actualmente comercian en sus propias monedas, el rublo y el yen. La Unión Europea otro tanto. Bueno, y así poco a poco vamos viendo cómo muchos países o los países más importantes del mundo están comerciando en sus propias monedas. Ya no quieren comerciar más, ¿sí?, con el dólar americano. Consecuencia, ¿cuál fue lo más trágico para el dólar americano? Fue cuando Richard Nixon en el año 1971, ¿sí?, terminó con el patrón oro y se dedicaron a fabricar, simplemente a imprimir papeles, a imprimir dólares, y esto generó obviamente una desconfianza muy grande por parte de las otras potencias. No se cumplió con la palabra, en fin, bueno. Entonces, ¿por qué yo les comento y les hablo y les digo que Bitcoin viene a cambiar todo esto? Viene a cambiar todo esto en el caso de Argentina, porque si los argentinos adoptamos Bitcoin, lo que va a suceder es que los políticos no van a poder generar más, así se lo digo, no va a poder generar más moneda. Es decir, no tiene sentido, ¿sí?, que un presidente, como lo hacen actualmente, para cubrir el déficit, es decir, para cubrir aquello que el país no puede darse el lujo de pagar. Es el caso de un país es como una familia,
¿sí? En la familia, si se ganan 100.000 pesos, no se pueden gastar 200.000 porque en algún momento van a caer en bancarrota. Bueno, lo mismo sucede en los países. Eso es lo que se denomina déficit, cuando los economistas, los más encumbrados economistas que ustedes escuchan en la radio, en la televisión, siempre hablan en términos difíciles. Pero bueno, cuando un economista generalmente habla en términos difíciles es porque está mintiendo o porque está o ha negociado ya con alguna parte y le han pagado para que hablen estos términos y empiecen a hablar en términos difíciles para que la gente no entienda. La economía es una suma y una resta, ¿sí? Y en el caso de Argentina el déficit es cuando el país gasta más de lo que genera, ¿sí? Así que bueno, no vamos a entrar en todos los tecnicismos porque no tiene sentido. Es decir, para eso escuchan a otros, a otros economistas que le van a decir y les van a hablar en términos de relatividad, en términos de neto y así, cuestiones que no los entiende absolutamente nadie, solamente ellos, porque es un léxico que está hecho para que nadie lo entienda. Aparentemente es es un truco, podríamos decir. Entonces, bueno, nos vamos a Bitcoin. Bitcoin es una moneda que no depende, como les dije, de ningún país, no depende de ningún partido político, no hay político que pueda crearlo porque esto depende de otras cosas, depende de cálculos a nivel mundial, depende de los mineros, en fin, tiene una serie de cuestiones tecnológicas que para este video es un tanto complicado de explicarlas, pero acá en este video simplemente les quiero explicar cuál es la solución para, en el caso de Argentina, en el caso de El Salvador, actualmente El Salvador ya el Bitcoin es moneda de curso legal. Bueno, quizás es un logro político, puede ser que sea un logro político, pero creo que esto le va a cambiar la vida en cierta medida a El Salvador. Yo creo que cuando la gente empieza a ver que las personas mejoran a partir de esto, poco a poco la adopción mundial se va a ir dando. Pongámonos a pensar y comparémoslo con lo que sucedía allá en la década del 80, del 90, cuando muchos escépticos hablaban de Internet y cuando decían que esto no iba a funcionar o cuando decían que el email jamás iba a reemplazar al correo postal. Algo que sucedió, el correo postal hoy, si alguno de ustedes lo usa, me pueden comentar la parte de abajo, me dicen, sí, yo todos los días envío una carta, mando mis mensajes a través del correo postal argentino, el correo argentino. Lo cierto es que esto quedó en la historia, es una anécdota, y hoy nos comunicamos por internet, las redes sociales, WhatsApp, YouTube, Twitter, Telegram. Hay miles de redes sociales que son centralizadas, pero que yo creo con el paso del tiempo también van a ir cambiando esa perspectiva, porque yo creo que vamos hacia un mundo más competitivo donde no va a haber nadie que tenga la ventaja, porque Bitcoin va a ser la moneda de reserva mundial, la moneda necesaria para que los países puedan comerciar y no tengan que no le den absolutamente a nadie la ventaja. También esto va a ser una gran ventaja para la gente, para los ciudadanos, porque los políticos ya no van a poder gastar más de lo que el país produce, van a tener que estar preocupados para que el país genere industria, genere innovación, genere trabajo y de esta forma crear riqueza, ¿sí? Últimamente los políticos la única riqueza que generan, creen que generan, es emitir billetes a partir de los bancos centrales, generando inflación y generando una excesiva pobreza, como es el caso de Argentina, donde el 50% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Esto genera excesiva violencia, como la estamos viendo actualmente en Argentina, y esto hay que aclararlo, no es solamente este gobierno, esto es un proceso que se ha dado en 100 años y que la política no puede solucionar justamente por estas cuestiones, porque el ser humano tiene esas cosas de que le gusta más, le gusta gastar más de lo que tiene, y bueno, lamentablemente tiene que llegar a una solución como lo es Bitcoin para que la gente pueda vivir de un modo mucho mejor. Yo creo que estamos en un proceso en el cual vamos a tener que entender, vamos a tener que comprender estas nuevas tecnologías y esto no es algo que va a suceder en 100 años, estamos a la vuelta de la esquina. Los cambios que se viven en el mundo actualmente son de un dinamismo tan espectacular que hoy nos despertamos con una cosa y mañana estamos ya viendo otra. Así que bueno, espero que puedan haberlo entendido, puedan haber comprendido, puedan reflexionar sobre lo que les he dicho. Acá les dejo
mi red social Twitter, para aquellos que quieran seguirme en Twitter. Así somos una comunidad un poco más grande. Obviamente le dejo un fuerte abrazo a uno de mis seguidores, a nuestro amigo Pastor, que siempre está presente, porque bueno, también es un hombre el cual está interesado en todos estos temas. Y bueno, nos vemos en el próximo video. No se olviden de, como les digo, de suscribirse al canal. Así podemos continuar charlando, somos un poco más. Y podemos hablar de estos temas tan lindos, ¿no? Que son poder pensar en que las futuras generaciones van a vivir mejor en Argentina y que no van a depender de los políticos, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de absolutamente nadie. Nos vemos en el próximo video.